Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. ¿Me confirman, por favor, si se escucha bien? Sí, señor. Listo. Sí, señor, fuerte y claro. Listo, ¿cómo vamos? No sé si las personas que tenían la idea inicial ayer, como todavía sin definir algunas cosas, ya tienen más claro el proyecto o todavía les falta validarlo. Todavía no, profe, nos falta validarlo. Listo, vale. Entonces, seguimos avanzando con lo que continuamos. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? Ahora sí, ya con los entornos creados, ya con los repositorios habilitados, la idea es empezar a generar, ahora sí, de una u otra forma, la estructura de lo que va a ser el código y el core de nuestro producto. Y cómo vamos a empezar a trabajar cada uno en diferentes features. Entonces, la idea es hacer hoy un ejercicio práctico donde levantemos el servidor inicial de alguno de los equipos, ¿cierto? Hagamos cambios, los subamos y los otros lo puedan tomar para ya empezar a repartirse el trabajo y empezar a generar las diferentes funcionalidades basadas en esos specs iniciales. ¿Listo? Entonces, para el ejercicio, primero les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar más o menos cómo está mi spec en este momento, el primero, y ya vamos a pasar a trabajar con alguno de los equipos. Por favor, me confirman cuando ya se vea la pantalla. Sí, señora. Sí. Listo. Entonces, básicamente, lo que hicimos la clase pasada con algunos de los equipos es ya dejar hecho el documento técnico a nivel general y algunos de los specs. ¿Qué pasa? Ya obtuvimos los specs muy generales. La idea es hoy ya generar un spec funcional para empezar con la integración del proyecto. Entonces, si ven, yo ya hice el proceso con mi spec número 00, fue el único que modifiqué, los otros son genéricos a lo que el prompt que yo les había entregado a ustedes mismos había generado. Entonces, una vez ya lo volví más genérico, él definió como tal la estructura principal del monorepo. Entonces, ¿cuál es la idea de este primer spec? Hacer como la fundación de lo que va a ser todo el sistema. Entonces, si ven, él tiene aquí definido todo el tema de cómo se va a trabajar nuestro backend, nuestro frontend, la base de datos, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el alcance? Entonces, básicamente, no vamos a generar todavía ninguna funcionalidad. Si ven, las funcionalidades están fuera del alcance, ¿cierto? Ya todo el tema de funcionalidades están en siguientes specs. Aquí simplemente vamos a generar lo que sería el login, una vista de autenticación. Ya el spec me generó más o menos qué estructura podría tener mi repositorio. Entonces, si ven, aquí está mi carpeta de cabina. Él me dice, podemos tener en apps la API, el worker, el web, su base de datos ya integrada con Prisma. Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo que él va generando cosas dependiendo de nuestro documento técnico, ¿cierto? Poco a poco hay cosas que nosotros no hemos visto, por ejemplo, Vercel y Railway, todo ese tema ya lo vamos a ver luego en la fase de despliegue, pero como mi documento ya tenía contemplado hasta el despliegue, pues hay cositas extras ahí que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces él básicamente le pedí que me refinara esa primera spec para llegar a un documento con la estructura inicial. Entonces ya me generó de qué forma, según mi arquitectura, se podría estar manejando este proyecto, ¿cierto? Por ejemplo, acá está, con arquitectura hexagonal, cómo estaría la estructura de Nest, que sería todo el tema del backend. Entonces, cómo estarían divididas esas carpetas según las funcionalidades que se tienen, ¿cierto? Entonces ya vamos a ver uno a uno con un MVC que es el que ustedes van a manejar. Entonces, básicamente, yo aquí ya tengo toda la gasolina
para decirle a un agente, empiéceme a codear todo esto. Modelo de datos. Sí, a nivel general ya está mucho, mucho más detallado. Entonces, ¿qué me permite esto? Yo empezar a codear bajo una base sólida. Entonces ya lo vamos a hacer con alguno de ustedes. Les quiero mostrar simplemente el inicio. Si ven aquí, todavía yo no he generado ningún código, simplemente tengo los specs. Está modificado porque no he hecho commit del de fundaciones y puedo empezar yo a trabajar. Entonces, mientras vamos haciendo alguno de los otros, les voy a mostrar acá. Este es un chat de Cloud Code, ¿sí? Donde hay más cosas que estaban anteriormente detalladas. Entonces, como yo les decía, con Cloud Code uno trabaja con la consola. Si ninguno está pagando Cloud, no puede trabajar de esta forma. Entonces simplemente es para que ustedes conozcan la herramienta. Entonces este se trabaja desde consola y no con el visual como se maneja pues de una forma más sencilla y como a una fase inicial. Ya esta herramienta le permite a uno generar un poco más de código robusto. Entonces aquí uno puede por medio del terminal generar diferentes comandos, escoger cuál es el modelo, ¿cierto? Recuerden que ayer hicimos un ejercicio similar con el compañero Ever, donde él abrió su cloud de Cowork y él podía ver algunos modelos. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden hacer acá, pero todo es por ventana de comandos y no a nivel visual. Entonces, por eso yo en el alcance no lo metí como que se aprenda a utilizar, más porque es una herramienta que solo se puede utilizar si está pago. Pero si ven, son básicamente los modelos que tenía ayer su compañero y uno escoge dependiendo lo que requiere, si es a nivel de planeación, si es a nivel de ejecución, un modelo que se le acomode. Entonces en este caso el plan que tengo es generoso, entonces voy a utilizar el modelo de Opus, que es uno de los más costosos. Entonces ya teniendo la instrucción, acá yo también le puedo dar básicamente una instrucción como si fuera el chat. Entonces comienza la implementación del spec. Entonces le damos el nombre de cuál va a ser nuestra guía de trabajo. De este spec paso a paso, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo que ustedes van a hacer, pero en Visual Studio, en Antigravity, donde estén trabajando, no tiene importancia. Entonces él, en este caso, me va a mí generando diferentes cosas para validar. Entonces, primero quiere revisar antes de empezar cuál sería el estado del repositorio. Bueno, en este caso voy a negar el comando porque hay otra cosa que se me olvidó decirle y es trabájalo en una nueva rama. ¿Para qué? Para no trabajar directamente sobre main. Entonces, ahora sí, le permito que empiece a ejecutar, ¿cierto? Paso por paso. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Ir validando qué es lo que la gente va ejecutando en mi proyecto, más en cosas avanzadas, porque empiezo yo a perder traza de lo que está haciendo. Entonces, aquí sencillamente él me está pidiendo crear una nueva rama. Entonces, si ven, hizo un git checkout a una rama que se llama Spec Fundaciones. Buenas noches, Mariano. Listo, William, no hay problema. Entonces, aquí ya está pidiéndome más comandos. Entonces, aquí ya me está pidiendo ejecutar un comando para poder validar cómo estamos internamente. Si yo tengo las dependencias que necesitaría el proyecto para inicializarse, ¿cierto? Entonces, en este caso, identificó que el core pack está disponible, pero no está activado. Entonces va a activar el PNPM. Entonces, él está creando todo esto en base a ese documento de specs. Entonces, en este momento hay muchas cosas que no tengo instaladas a nivel de dependencias y él como está analizando en este momento cada uno de los espacios, pues sencillamente va a ir generando archivos que si yo soy principiante, pues no importa tanto entender cada una de las tecnologías, pero por lo menos ir sabiendo paso a paso qué es lo que la gente va haciendo. Entonces, hay diferentes formas de trabajo. En este caso estamos en una forma de trabajo que no es automática, ¿cierto?
estoy yo en un modo manual donde él, si ven, me está pidiendo permiso para hacer creación de cada uno de los archivos. Entonces, en este caso me está creando el archivo package.json, que aquí es donde se meten básicamente unas dependencias principales del sistema. Y el uno a uno me va a empezar a pedir que yo le habilite la creación de diferentes paquetes basado en ese documento técnico. Entonces, uno a uno yo voy viendo qué cosas está creando. Entonces, ¿por qué deja aquí abierto el anti-gravity o el visual que puede ser? Si ven, aquí van quedando un montón de cosas. Él está creando toda la estructura del proyecto y va creando cada uno de los archivos. Entonces, por ejemplo, acá si yo ya le doy un git status, yo ya veo que, uno, estoy parado en esta rama, ya no estoy parado en main. Entonces, los cambios que yo haga no van a afectar todo el proyecto, sino simplemente mi rama. Como lo hablamos anteriormente, esto a mí me da la facultad de poderme equivocar sin tener ningún inconveniente porque este código no se ha mezclado con el de main y ya cuando tenga el proyecto más avanzado, pues tengo menos posibilidades de irlo rompiendo. Entonces es más fácil por eso trabajar directamente sobre Visual y no, por ejemplo, aquí teniendo dos herramientas abiertas. Entonces es básicamente el ejercicio que vamos a hacer hoy. Refinar ese spec número 1 y crear básicamente la estructura del proyecto inicial. Eso es más o menos lo que uno hace cuando ya tiene bien definido el plan de trabajo y ya tiene esa gasolina para empezar a darle a la gente un plan de trabajo estructurado. Entonces, si ven, él va siguiendo cada cosa uno a uno, está viendo las dependencias que tiene que instalar. Aquí él, de hecho, ya en la planeación escribió en parte los códigos que se iban a meter. Hizo una planeación mucho más detallada. Y él está creando sus archivos en base a esa planeación. Entonces la idea es que vean ya el proceso manualmente con alguno de los proyectos de sus compañeros. Entonces, que Lady me había dicho que quería participar como Sí, con profe. su proyecto. Si quieres comparte pantalla y lo vamos haciendo. Ok, profe. Listo, entonces contigo quedamos en que ya hay unos specs definidos y no son tan concretos, ¿no? O sea, no tienen mucha información, sino están como a nivel general los que nos sacó esa primera iteración con Visual, ¿cierto? Sí, señor. Entonces la idea es mejorarlo o crear una fase inicial antes de empezar con funcionalidades para ver el proceso de cómo yo levanto el sistema, cómo empiezo yo a generar algo mucho más detallado. Entonces, si Ok, profe. quieres, ahí en el chat, exacto, lo que yo les recomiendo cada día. Yo tengo un chat, debería tener una funcionalidad por cada chat para que me rindan mucho más mis tokens. Entonces, en un nuevo chat, si ves ahí, como tú ya escogiste un archivo, él ya te está tomando el contexto de ese archivo. Si ves que en la ventana de chat, El del él, primer SP, sí, es que estaba sí, tratando de hacerlo como usted lo estaba haciendo. si ves en la ventana de chat, él está resaltando el archivo que tú tienes en este momento abierto. Diga que ese va a ser el principal contexto que él va a tomar. Y si le pones el dedo ahí, el cursor encima, donde está el archivo, donde dice 01 y dentro del chat, te dice que tiene habilitado en este momento, entonces, el contexto de este archivo en concreto, que está metido en tal lado. Entonces, ¿cuál sería la idea? Entonces, dale la siguiente instrucción. Ya tienes un documento técnico detallado y algunos specs a la gente. Entonces, un documento técnico detallado y algunos specs. Quiero que basado en el primer spec
se desarrolle de una forma más detallada. Desde la fase inicial para ir generando la estructura del backend. Basado en las tecnologías indicadas en el documento. Poco a poco los archivos de configuración del servidor y luego los primeros endpoints. Los primeros que, profe, es que no le entendí la última palabra. Endpoints. END. END como fin en inglés. End. Y points como puntos en inglés. Points. Entonces ahí dale otra instrucción. Ahí mismo es crea una nueva rama para trabajar en él. Listo. Entonces ahí puedes darle enter. Entonces si ven, es una instrucción que no es demasiado detallada, pero sí estoy dándole un contexto de yo qué es lo que quiero. Entonces primero le estoy diciendo acomode el documento. Entonces si ves, ¿qué te está diciendo ahí? Va a ser un guide status, o sea, va a validar cómo estamos en este momento en ese repositorio y pues específicamente en este local. Entonces, ¿qué está haciendo? Está leyendo el README, está leyendo el archivo de documentación y está leyendo el primer spec. Entonces está diciendo un git checkout donde va a meter la estructura del backend. Entonces dale. Entonces si ves ahí él te cambió de rama. Puedes darle git status en tu terminal. Mientras él va generando, escribe en tu terminal git status. No en el chat, sino en la terminal. ¿Así, profe? Sí, así. Entonces dale enter. Entonces si ves, él ya te dice, antes te decía que él estaba en main, en este momento te dice que está parado en una rama que se llama feature y backend out service, que out structure, que es el que te generó como tal el chat. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Nos quitamos de main para no empezar a hacer commits, ¿sí? Las fotos que yo hago del código directamente sobre la rama en la que están trabajando todos, sino en una rama mía aparte, para yo poder jugar en esa rama y crear esa estructura inicial. Entonces ahora sí, puedes volver al chat y empiezas a revisar lo que él te está mandando. Entonces ahí ya te mandó un comando, entonces empezamos a revisar. Básicamente te está generando un comando para... Acá me dice como que tengo una confirmación pendiente, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces la confirmación pendiente es, quiero crear este archivo. Me habilitas para crearlo. Entonces él ya generó algunas versiones de lo que necesita y un archivo de configuración en general. Entonces dale ahí el allow, el botoncito azul. Entonces si ven, él creó varios archivos. Creó un .env. Profe, una pregunta. Sí, Oscar. Cada vez que ella le da, digamos, ahí confirmando, ¿sería un token? ¿O eso ya está, digamos, en la primera solicitud como un único No, token? él va tomando tokens desde el primer momento. Hay tokens de entrada y tokens de salida. Entonces los tokens de entrada es los que él le está leyendo de mí
y los de salida es los que él está generando. Entonces, antes de darle allow, ve a mirar los archivos que se han generado. Entonces, a la izquierda, si ves, han aparecido mucho más archivos. Entonces, todas las interacciones gastan tokens. Entonces, abre, por ejemplo, el .env example a la izquierda, donde está el listado de archivos. Todos los que están en verde son los nuevos creados. Entonces, ¿cuál es la ventaja de trabajar, por ejemplo, ahí con Visual? Que él te va mostrando visualmente cuáles son los cambios y cuáles son las diferencias. Entonces, todos los archivos que en este momento te salen con un puntico en verde son archivos que él está creando. Entonces, ese .env que hace es un archivo para generar las variables de entorno. Y las variables de entorno vienen a ser como contraseñas que yo necesito para empezar a manejar diferentes servicios en mi sistema. Entonces, ese .env te está dando un ejemplo de cómo debería ir ese .env. Baja al otro, al de Nest CLI JSON, a la izquierda. O sea, el siguiente archivo. Ese. Entonces ahí sencillamente está haciendo un archivo de configuración que necesita como tal nuestro stack. El package JSON, que también, si se acuerdan en lo que les acabo de presentar, a mí también me generó un package JSON donde yo tenía algunas versiones de diferentes cosas que voy a utilizar. Entonces ahí también te generó ese package que básicamente es un archivo de dependencias del sistema. Y así va a ir generando diferentes estructuras. ¿Cuál es la ventaja? Por más de que yo no sea experto en, venga, ¿qué dice acá y por qué esta dependencia? Yo puedo irle preguntando qué es lo que está haciendo. Pero si ya tengo un marco de trabajo establecido, por ejemplo, en este momento que ya tenemos definidas unas tecnologías, una arquitectura, pues va a ser mucho más sencillo que la IA me genere cosas que escalen. Entonces ahí te está diciendo que va a hacerle una modificación al mismo archivo package que generó porque está cambiando algunas versiones de algunas librerías. Entonces ahí puedes darle allow nuevamente. Ahora está creando el archivo, el de main. Recuerden que eso lo vimos hace 2 clases, que ese main como tal es el punto partida de mi sistema. ¿Cierto? Te está diciendo que está generando diferentes carpetas, como la de usuarios, como la de autenticación, diferentes entidades ya internas del sistema. Entonces ya están todas las dependencias de Nest, que es el framework, y ahora sí está creando toda la base de carpetas del backend. Hay que dejarlo pensar un momento porque él de una vez va creando archivos con código que es funcional a nivel de servidor. Entonces, en ese spec primero que tú tenías, ahí ya se estaba manejando la autenticación del cliente. Entonces, él crea la estructura del proyecto y está haciendo básicamente todo lo que está especificado en el spec. Entonces, si ves, vete a la izquierda, él creó una carpeta que se llama src, arriba del .env example. Entonces, ahí tienes ya diferentes módulos. Puedes leer arriba qué falta. En el chat puedes ir leyendo. Entonces él ya te dio como un resumen de todo lo que hizo. Se sube. Entonces, trabajo completado hasta ahí. Entonces, ha creado y ha cambiado una rama nueva, ¿cierto? Entonces, hizo caso a la primera indicación que fue, en una nueva rama haz esto. Se añadió el esqueleto del backend. Entonces, Next.js más Postgres, ¿cierto? Yo no tuve que decirle específicamente eso en la interacción del chat. ¿Por qué? Porque eso ya estaba en mi documentación. Por eso es tan importante que lo primero quede bien hecho. Porque si no va a ser muy complicado yo empezar a darle instrucción por instrucción de cada cosa. Por eso nos desgastamos tantas clases en generar la planeación, que el documento técnico quede bien con todos los requerimientos. Si bien yo no tuve que darle como en un chat de instrucción de quiero tal cosa, quiero tal otra, él se está basando en los documentos que ya tenemos. Entonces baja, después te dice que generó la configuración inicial, ¿cierto? El main, el app module, que tiene diferentes archivos que nos van a permitir comunicarnos. Si ves ahí, él ya tiene el ORM, ¿cierto? Que está conectado al Postgres, que fue algo que ya vimos. Sin yo decirle, él ya lo generó basado en la documentación.
y primeros endpoints. Entonces baja. Básicamente te dice que ya tienes habilitado un endpoint para hacer un post, ¿cierto? Vimos dos endpoints la clase pasada, que fueron get y post. ¿Recuerdan qué hace un post? Que hicimos el ejemplo con Lo algo que genérico de estábamos, áreas. Sí, Lady. cómo seleccionar como cada parámetro que se establece. No, recuerda que cuando vimos los dos primeros endpoints, que fueron esos get y post, estábamos hablando de el get me trae a mí un listado de cosas y el post me permitía a mí crear un registro, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo básicamente. Pero solo lo hizo para la primera funcionalidad, que es la autenticación de un cliente. Entonces sigue bajando, te dice que creó esos módulos. Entonces creó un módulo de usuario, creó un controlador de autenticación, incorporó JSON Web Tokens, que es algo que nos permite a nosotros como tal encriptar las sesiones de los usuarios. Sigue bajando. Entonces, ¿qué te dice? Falta instalar las dependencias. Entonces, si quieres, continúo con la validación de roles y las rutas. Entonces, antes de que continúe, dile que instale las dependencias y ejecute el servidor. Entonces, básicamente ahí te está pidiendo aprobación para ejecutar el comando de npm install. Profe, digamos, es normal que acá salga como la incógnita. Sí, pues te está diciendo que es un programa, o sea, sale como una alerta de voy a instalar cosas. Ah, ok, profe. Entonces, ¿qué está haciendo ahí con ese comando de npm install? Básicamente está instalando, ahora sí, todas las dependencias que vienen en ese packages.json. Entonces, él está uno a uno agregando esas dependencias a tu entorno local. Entonces, esperemos que termine de instalar. Profe, eso que salió acá de los 17 es como lo que se ha gastado. Esos son todos los archivos, o sea, todas las líneas que ha creado. Ah, Entonces está ok. diciendo que básicamente él ha escrito 369 líneas de código y ha borrado 17. Ah, ok, Si profe. tú desplegas eso, te va a mostrar todos los archivos. Entonces ahí donde dice File Change, ahí arribita del chat, si tú desplegas te va a mostrar qué es lo que ha gastado en cada archivo. Entonces ahí puedes Mm. mirarlo. Listo, William, no hay problema. Entonces él ya corrió, sigue instalando más cosas. Está generando varios warnings. ¿Por qué? Porque escogió algunas dependencias que, si ves, generan warnings porque ya se están deprecando. O sea, significa que son versiones muy viejas. Ya ahorita miramos cómo podemos Profe, ¿y uno quitar. cómo sabe cuándo son versiones viejas? O sea, digamos, ¿cómo las puede identificar? Si ves que a medida que él va ejecutando va diciendo npm warn deprecado, deprecated. Entonces deprecado significa que son versiones que ya no tienen mantenimiento a futuro. Entonces el mismo sistema nos da una advertencia de que vamos a utilizar algunas versiones, si dejamos pues los paquetes actuales, vamos a utilizar algunas versiones que no nos conviene dejarlas porque son muy viejas. Entonces él ahí en este momento pues ya terminó de instalar
todas las dependencias. Ahora lo que va a hacer es evaluar que todo esté bien. Entonces te está pidiendo poder ejecutar básicamente un test para validar si falta alguno de los módulos que tenemos o está todo correcto. Entonces dale allow. Entonces ahora te está diciendo que va a iniciar el servidor. O sea, ya instaló todas las dependencias en tu equipo. Ahora te está pidiendo confirmación para subir el servidor. Entonces ahí el servidor ya está arriba. Ya nos está dando una versión. Y pues al subir el servidor se dio cuenta que hay un error de autenticación en la base de datos. Entonces ahí te dice cada una de las cosas que hizo. Entonces sube. Baja, ahí. Entonces ya instaló las dependencias, ¿cierto? Ya generó ese package.lock y ese node modules, que esas son cosas que van internamente en nuestro sistema. O sea, eso lo tienen que instalar todas las personas que van a, como tal, utilizar el proyecto inicialmente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno está en una empresa, generalmente no crea una aplicación de cero, sino uno empieza a trabajar con una aplicación que ya está creada. Entonces, como desarrollador, ¿qué hace uno? Se conecta al repositorio, lo clona y localmente levanta todas las dependencias para poder empezar a desarrollar sobre esa copia local de lo que es el repositorio. Entonces, necesito revisar el acceso a la base de datos, baja. Y actualizar las variables de entorno. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que puede ayudarte a configurar el .env para volver a intentarlo. Entonces, si ves, él creó un .env, pero fue un ejemplo. Y en este momento, pues no se tiene credenciales. Entonces, dile, ayúdame a configurar el .env. Dale algo, ahí va a leer si ya se tiene algún archivo creado. Nosotros no lo hemos creado, entonces pues no va a estar. Entonces, si ven, una sola sesión es capaz de generar muchísimo código. De hecho, ahí generamos ya un montón de archivos y una principal lógica, pese a que no estamos pagando. Profe, ¿este programa tiene límites? Sí, claro. Cuando se acabe los tokens le va a decir que ya no tiene la capacidad para generar en esta sesión más código. Pero entonces en ese caso se pasa a una nueva conversación o se tiene que desinstalar No, el programa. no. Ahí hay que esperar a que se renueven los tokens con la siguiente ventana. Entonces, si Pero uno eso demora un día o 5 horas como cloud. dependiendo. Hay algunos que le dejan a usted generar código, por ejemplo, tomarse de una vez en una sola sesión todos los tokens del mes. Entonces usted programa un montón y ya dice, ya hasta el otro mes se le van a refrescar. Entonces, pues les digo, la idea es que vayamos probando varias herramientas. Si nos quedamos sin tokens, puedo instalar alguna otra herramienta para seguir trabajando. Profe, o sea que la codificación como tal de nuestra API se va a realizar es con este programa. Sí, correcto. O Yo les sea, decía, ustedes no van a necesitar saber programar, la IA es la que va a programar. entonces, nuestro paso, según lo que yo entiendo hasta el momento, es crear nuestro documento con la propuesta de la idea de trabajo o de la aplicación,
tratar de trasladarla a la aplicación esta que estamos visualizando en el momento, la Recuerden carpeta. que es un documento técnico. Ese documento tiene arquitectura, tiene cuáles son las tecnologías que se van a utilizar y tiene el modelo de datos fuera de la descripción del problema. O sea, es un documento técnico, no es simplemente un documento donde tengo la idea y los objetivos y ya, sino es un documento que tiene un resumen de todo lo que hemos hecho. Sí, es por eso que a mí me sirve para poder empezar a programar ahora sin forma. Porque yo ya la planeación toda la hice. Ya escoger el stack, ya todo lo hice. Ya escoger la arquitectura, ya lo hice. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ahí porfa sube para validar. Entonces te dice que ya creó, baja, baja, baja. Ahí. Entonces te dice que ahora sí ya creó el punto .env, ¿cierto? Donde está apuntando el puerto al que va a trabajar, el puerto de la base de datos. Si recuerdan, cuando nosotros instalamos Postgres, quedó pegando a ese puerto, ¿cierto? Al Sí, 5432. salía este número. Entonces, él como ya reconoce que yo estoy trabajando con un motor que tiene unas reglas específicas por defecto, él va a utilizar esas reglas. Como ya lo tengo instalado y ya le dije cuál es el motor que voy a utilizar, pues él ya hace la configuración básicamente de todo. Entonces baja. A nivel de seguridad, otras cosas importantes. Por ejemplo, hizo esto sin que se lo pidiéramos. Actualizó ese gitignore, donde está excluyendo ese punto .env, porque el día de mañana ese punto .env, por ejemplo, cuando yo despliegue eso, no debe estar por seguridad en los repositorios. Son variables de entorno que pueden tener, por ejemplo, credenciales para una base de datos, o si yo estoy trabajando con algún modelo de inteligencia artificial, las credenciales de un modelo o el API key que yo tengo para alguna integración. Entonces ese archivo de .env es muy muy importante que esté excluido del gitignore, porque eso no debe estar en el repositorio. Entonces, ¿qué más te dice? Te da una nota, te dice, si tu contraseña no es Postgres, actualízala. Entonces, recuerden que cuando hicimos la instalación de Postgres, yo les dije, normalmente uno por defecto en los locales deja la misma palabra Postgres como contraseña. Entonces, como esas son unas convenciones que uno tiene como desarrollador, él asume que eso está así, pero te está diciendo, si la contraseña no es esa, cámbiala. ¿Tu contraseña de Postgres es esa o es otra? Mi contraseña es SAMU15. Listo, entonces ve al punto .env Acá. a la izquierda. Sí, igual que si le das clic ahí también lo va a abrir. Entonces, si ves, te dice, si tu contraseña no es, entonces actualizas la variable de entorno que es db-password con la contraseña que sí es. Entonces ahí pones, borras esa y pones la contraseña que sí es. Entonces, si ven, esos archivos tienen una convención. ¿Esa convención cuál es? El nombre de la variable de entorno en mayúscula y un igual, y ahí sí la contraseña. Entonces, su contraseña debe ser exactamente esa, con la S mayúscula, ¿sí? Sí, sí, señor. Y dale control S porque no se ha guardado el cambio en el archivo. Sobre el archivo. Entonces le das clic al archivo y control S. Entonces si ves ahí desapareció el puntico grande. Entonces, vuelve al chat. Y dile que intente nuevamente subir el servidor. Entonces, ahora sí, él ya configuró algunas credenciales. Entonces, él ya con eso puede conectarse a la base de datos. Dale al allow. Si todo está bien, él en este momento ya debería poder conectarse a esa base de datos, al motor, crear la base de datos de este equipo, de este proyecto y como tal ya generar la encriptación de los primeros usuarios que se traten de crear. Esperemos. Entonces, en este caso te dice que él ya está corriendo y lo que está haciendo es validando. Entonces, va a aplicar un comando que es psql, que es básicamente para validar la versión de la base de datos y si todo está bien.
Entonces ahí ya marcó un error. Esperemos a ver qué nos dice. Entonces sube. Eso. Entonces te dice el servidor volvió a arrancar, falló en la conexión a Postgres. ¿Cuál es el error? Que no existe esa base de datos. Entonces te está diciendo, el punto .env está... ¿A base de datos se refiere con la clave o directamente con el documento, profe? No, la base de datos de nuestro proyecto en local. No la hemos creado, ¿cierto? Ya subimos el backend, pero nosotros en ningún momento creamos la base de datos de nosotros. ¿Se acuerdan cuando hicimos el ejercicio manual donde le creábamos la base de datos de la cafetería? Sí, profe. ¿Cierto? Eso lo hicimos manualmente. Entonces, ¿qué pasa? Aquí todavía no está creada la base de datos. Él ya generó un backend, generó unos archivos básicos, generó algunos endpoints que estaban metidos en ese spec, pero no ha creado la base de datos. Entonces sigue bajando al chat. Entonces, si ven, es exacto, yo tener un asistente muy inteligente. Él me va generando todo, pero también me va diciendo qué está haciendo. Baja. Entonces te está diciendo que crees la base de datos usando tu cliente, porque pues, la base de datos básicamente no existe. Entonces te dice que puedes generarlo desde el cliente de Postgres con dbeaver o con el pgadmin. Entonces si ves, él ya validó que tenemos nosotros instalado. Entonces ábrete el dbeaver, que es el del castorcito. Vete copiando el comando que te dio. Si ves ahí en el chat, te dio un comando para la creación de la base de datos. Nosotros aplicamos un comando similar cuando creamos el de la cafetería. Pero pues ahí lo que nos está indicando es que él no puede conectarse directamente. Él intentó hacerlo, pero no pudo. Entonces, que eso lo tienes que hacer tú manualmente. Dale ahí cerrar. Hoy, profe. Me imagino que es actualización, ¿sí? Dale cerrar. Y aquí Cerrar también. Párate sobre Postgres y dale clic derecho al de Postgres. Y dale editor SQL. Script. Oye, mamá, ya se lo conoce. Y pues ahí es algo que ya hemos visto, ¿no? Ahí yo puedo ejecutar diferentes comandos. Entonces prueba el comando que él te dio. Entonces ese comando básicamente va a crear esa base de datos. Desplégate antes Postgres para ver qué bases de datos tenemos. O sea, a la izquierda. Listo, igual ahí ya creó la base de datos. Entonces despliega bases de datos, despliega la de Postgres. Y dale ahí, párate sobre Postgres otra vez, el de arriba. Y dale clic derecho. Renovar, la última opción. Listo. Entonces si ves debajo de esa de Postgres apareció reserva play, que esa es tu base de datos. Entonces la base de datos ya fue creada. Entonces puedes volver al chat de Visual Studio. Y cópiate ese archivo, ese comando, el de npm run startup, para que lo ejecutes tú misma en consola. ¿Cómo lo copio? ¿Este? Sí, ¿Este? ese. Lo pego aquí en el chat. ¿Sí, No, profe? en la consola. Y... ay, no, profe, es que yo todavía no le entiendo. En ¿Dónde la consola? En la terminal, abajo. Donde Acá. ejecutamos Ok. con los comandos. Eso. Ya, ya. Entonces dale ahí, no sé por qué te sale así. Dale control X, control C diré. Eso, ya. Entonces ahí dale pegar. Dale enter. A ver si ya nos sube. Entonces él está ejecutando, tratando de subir el servidor. Entonces si ves ahí, ves algunos logs. Y te dice que el servidor ya está arriba y está corriendo en cierto puerto. ¿En cuál puerto? En el que ya está definido para Nest. Entonces el servidor en este momento ya está vivo y ya no marcó ningún error. Significa que ya está la configuración inicial. Entonces, cuando yo ya tenga una interfaz gráfica, yo ya voy a poder ver diferentes cosas.
yo aquí puedo probar con diferentes herramientas, por ejemplo con Postman, los endpoints que se generaron. En este caso, pues no lo vamos a hacer manualmente para no complicarnos. Entonces vuelve al chat y escríbele que el servidor está arriba. Profe, qué pena, es que no lo entendí. Otra vez. Vete al chat Bueno. Ajá. y escríbele, ya está arriba el servidor. ¿Ya está el servidor? Sí, ya está el servidor arriba. Arriba. Entonces, ¿arriba qué significa? Arriba significa que ya está funcional y que está en este momento ese puerto escuchando por el servidor. Prueba los endpoints que creaste. Listo, envíalo. Entonces, antes a uno le tocaba hacer todo manualmente. Uno creaba el código, después miraba si los endpoints sí le habían quedado bien hechos, si no. En este momento uno con la IA pues ya puede hacer desarrollo muchísimo más rápido. Entonces, ¿qué te está haciendo ahí? Te está tratando de crear un usuario. Entonces quiero que veamos primero la base de datos. Vete al DB y ver otra vez. Y despliega el que dice reserva play. Los otros los puedes recoger para no generar tanto ruido. Listo, dale ahí en esquemas. Dale ahí en public. A ver si de una vez levantó las tablas principales. Dale ahí en tablas. Entonces, si ven, ¿qué hizo el sistema? Ya creó la tabla de usuarios. ¿Por qué? Porque la funcionalidad del spec la tenía. Entonces él como tal internamente ya hizo una migración y ya creó esa tabla. Despliega las columnas de la tabla. O dale doble clic ahí donde te dice tabla. Donde te dice users. Dale doble clic. No al desplegable, sino ahí sí al cuadrito. Listo. Espera que te cargue. Entonces, ¿qué nos muestra? Por ejemplo, ahí creó una tabla que tiene diferentes columnas, ¿cierto? Tiene un ID, tiene un nombre, tiene un email, tiene un password y tiene un rol. Si te vas a diagrama, si ves ahí salen diferentes pestañas, ¿cierto? En la parte de arriba. En este momento estás parada en la pestaña que dice propiedades. Profe, es que se le fue la onda y no le entendí. ¿Qué la parte le doy? En la parte de arriba donde están unas pestañas, estás parada en una pestaña que dice propiedades, ¿cierto? Acá. Sí. Sí. Entonces le doy acá en datos. Puedes irte a datos y validar qué hay en datos. Entonces, como no hemos hecho ningún registro en datos, no hay nada. Y puedes ir a diagrama y pues vas a poder ver la tabla visualmente. Entonces, si ven, nosotros cuando hicimos a mano toda la clase de SQL, tuvimos que ejecutar mucho código manualmente, equivocarnos, generar la tabla con una sentencia de SQL. Y en este momento, al levantarse el sistema y al subir el servidor, él ya creó la tabla de esa entidad que yo ya definí. Entonces, es el poder de que un documento técnico quede muy bien hecho. Entonces, eso lo hace ¿por dónde? Por medio de SORM, que es nuestro traductor. Entonces, por medio de ese traductor, él ejecutó sentencias de SQL y creó esa tabla sin que yo tuviera que hacerlo manualmente. ¿Listo? No sé si alguien tiene alguna duda hasta ahí y quiere que nos devolvamos a alguna parte o no entiende cómo apareció algo de lo que ha aparecido hasta ahora en el paso a paso. ¿Todo claro? Profe, digamos aquí en el tema de que él nos arroja los roles, es para especificar, o bueno, es para especificar, no, como para diferenciar entre el usuario y el administrador, ¿cierto? A eso ya Sí, se refiere. correcto. Pero todavía Ella no nos arroja. tenemos datos. O sea, en este momento no está creado ningún rol. De hecho, si recuerdas, antes de que empezáramos a probar lo otro, antes de subir el servidor, él te dijo que sí continuaba con los roles de una vez. Y Sí, nosotros señor. no le dijimos que lo hiciera, sino primero tratamos de validar que estuviera el sistema arriba. ¿Cierto? Ok, profe. Entonces puedes volver al chat. Entonces en el chat, el que está haciendo va a tratar de probar uno de los endpoints. Entonces te está dando una sentencia
donde él va a crear un usuario. Entonces, si ves, él está apuntando a un endpoint de registrar. ¿Qué va a hacer él? Va a tratar de registrar un usuario con esos datos que salen arriba. Entonces, vete arriba, donde tiene unas llaves, un punto JSON dentro del chat, dentro del comando que él quiere pushear. Entonces, ahí está bien. Entonces, si ves, él va a crear un usuario que tiene un email que es testuser@example.com y ese usuario va a tener una contraseña que es password123. ¿Qué va a hacer? Él va a tratar de utilizar el endpoint que creó para registrar. Entonces, ese endpoint básicamente hace un post para generar un registro. Esa es la sentencia que él va a ejecutar. Entonces, antes yo tenía que... Profe, digamos en este caso, él lo haría es como directamente aquí, es como usuario, ¿cierto? ¿A eso se refiere? Sí, exacto. Cuando... Ahí está Ah, hablando ok. del atributo de la tabla que va a utilizar, de la tabla a la que va a hacer la inserción. Pues en este caso Ok. a nuestro modelo. Entonces dale ahí allow. Entonces dice que la ruta respondió, todavía no le vas a dar allow al siguiente. Entonces, ¿él qué hizo? Él internamente hizo un registro. Entonces vete al de behavior otra vez. Y vete a datos. Listo, antes no teníamos nada, ¿cierto? Porque no habíamos generado ningún registro. Ahí puedes darle abajo renovar, dentro de la misma tablita a la izquierda. No, más a la derecha. Abajito, abajito. Ahí. Entonces, si ven, cuando yo renové, ¿qué hizo? Generó un ID. Entonces, en este caso, acuérdense que cuando lo hicimos manualmente, habíamos generado un tipo de IDs que sencillamente iba creando 1, 2, 3, 4, 5. Como yo ya estoy manejando una lógica con un framework exacto, con una seguridad de una u otra forma, él ya me genera un ID largo, que es un ID único, que es básicamente un código aleatorio. El nombre está como test user, que fue el nombre que el programa utilizó, el email, el password. Si ven, esa contraseña realmente está hasheada. ¿Qué significa que está hasheada? Que tiene una encriptación. Entonces, pese a que yo soy el dueño del sistema, yo no puedo ver la contraseña de mis usuarios, ¿cierto? Es lo más sano por nivel de seguridad. Sin yo ser explícito en que él debe hacer eso, como yo ya estoy utilizando un framework y como él ya ejecutó, que por ejemplo yo en un framework determinado ya utilizo una seguridad, en este caso con esos JSON Web Tokens, más adelante vamos a ver cosas más dedicadas a seguridad, pero él como tal ya sabe la forma en la que debe trabajar por las herramientas que se escogieron específicamente desde un inicio. Entonces hay muchas cosas que yo no tengo que entrar a decirle específicamente, como haga la aplicación segura a nivel de password, encripte las contraseñas. ¿Sí? Todo eso él lo hace automáticamente porque tiene un contexto que le permite tomar esas decisiones. Entonces en este caso él ya le asignó en ese script que ejecutó, le asignó un rol de cliente y marcó el usuario como activo. Entonces esos son los datos que él insertó. Puedes volver otra vez ahora sí al chat. Entonces, ¿qué quiere hacer ahora? Él quiere probar otro endpoint, que es el de login. Entonces, él va a probar si con un usuario que ya creó, como él ya sabe cuál es el email y cuál es la contraseña, si él se puede autenticar. Entonces, dale allow. Entonces, él está simulando que un usuario va a hacer un login con esos datos. Y si ustedes ven a la izquierda en la terminal, se van moviendo un montón de cosas. Entonces, ahí mira la terminal y puedes ir subiendo sobre la terminal. No he enviado la asistencia todavía. Entonces ahí en la terminal se va registrando todo lo que uno está haciendo dentro de la aplicación. Entonces ese registro que hicieron, mira, por ejemplo, ahí dio un error. Entonces, ¿qué dijo ese error? Que hay una excepción que saltó porque falta un argumento que es requerido. Entonces dice que ya obtuvo el error, ¿cierto?
y te está pidiendo volver a ejecutar. Entonces, algo de lo que el agente insertó estuvo mal y por eso no se pudo hacer el login. Y ahí estamos viendo el error que se generó en el servidor. Entonces, eso es lo que por detrás tiene una aplicación realmente. Uno como dueño de aplicación, cuando tiene un servidor ya en la nube, un sistema que funciona todo el tiempo, uno lo único que ve es eso, logs que dicen que están haciendo con la aplicación. Entonces vuelve a darle allow para que él vuelva a intentar hacer otro login. Señor profe. Vuelve a darle allow en el chat, porque él ejecuta un comando que algo Profe, hizo. este que usted está hablando de error, ¿ya quedó, digamos, resuelto o no? Sí, era lo que estaba explicando. El error se dio porque en la sentencia que él puso, mira, arriba de hecho lo dijo, revisando el error exacto del login para ver por qué falló la petición. Entonces, algún dato que él ingresó al hacer el login en esa sentencia generó un error. Volvió a ejecutar otra sentencia y hay otro error. Entonces, está intentando hacerlo por una tercera vez. Entonces, él va aprendiendo, va ejecutando y va validando qué es lo que está pasando. Jorge, ¿es necesario utilizar DBeaver o puede utilizar PostgreSQL para un proyecto? O bien puede utilizar Firebird para la base de datos. Pues es que DBeaver sencillamente te sirve para ver gráficamente todo. Si ya sabes utilizar el cliente de Postgres, o sea, realmente estamos utilizando por debajo Postgres, así se esté viendo en la interfaz de DBeaver. Pero si ya sabes usarlo, puedes utilizarlo. El de directamente el PG server de Postgres. No hay ningún problema. Y Firebase, pues por el momento no. Por el momento, como va a ser solo local, va a ser directamente con Postgres. Ya luego igual vamos a ver cómo se va a desplegar eso en diferentes instancias, ¿vale? Profe, aquí salió nuevamente un error. Listo. Entonces mira, si ves arriba él te está diciendo corrección aplicada, la recuperación del usuario por el email retornó la prueba del endpoint del login. Entonces él está identificando que, exacto, está ejecutando sentencias y se está equivocando. Entonces cada vez que tú ejecutas, él va cambiando algunas cosas en lo que él va viendo que se está equivocando. Entonces ahí puedes darle nuevamente allow. Ok. Sí, por más de que es un agente y que él mismo creó el código, él también se equivoca. Entonces esta vez ya funcionó. Sí, Luis Felipe. Profe, una pregunta. Todo este proceso que se está realizando ahorita en tiempo actual, ¿necesariamente se tiene que realizar con este programa o si se compra una inteligencia se puede hacer todo paso a paso por allá? ¿Cómo cuál? O sea, no sé si se compra la mensualidad de cloud, no se puede ir haciendo todo este tema de codificaciones allá y ya crear todo, o toda esa codificación es necesaria porque la aplicación al final nace es gracias a este programa. No, existen diferentes modelos, pero por ejemplo, si pagas Cloud, te toca utilizarlo como yo lo estaba mostrando en un inicio, que es con consola. O sea, sí es una terminal y no es así una interfaz gráfica como más sencilla de usar. Si tienes, por ejemplo, estás pagando ChatGPT Plus, él tiene su propio Visual Studio, por decirlo así. Entonces él tiene uno que se llama Codex, que es propio de ChatGPT. Entonces si estás pagando ChatGPT Premium, puedes utilizar el de Codex porque vas a tener más créditos porque ya tienes un plan pago ahí. Si tienes Gemini, lo mismo, puedes utilizar Antigravity y ahí, si ya lo estás pagando, pues anclas tu cuenta y vas a tener más créditos todavía. Entonces podemos ir mirando, o sea, estoy validando a ver si de pronto a Lady se le acaban los tokens para sencillamente continuar el trabajo con otro agente de otro fork y que vean que pues no es una limitante y no es necesario que yo pague. Profe, ¿sería tan amable de explicar, de repetirme el nombre de Gemini, el auxiliar de él? Listo, mira, voy a escribir los principales. Entonces, ChatGPT,
O sea, lo que les lo que les voy a escribir por el chat es cuál es el Visual Studio de cada una de las herramientas si están pagando. Entonces, ChatGPT tiene Codex, Gemini de Google, tiene Antigravity, que es el que yo les mostré ahorita, en el que yo estaba presentando. Existen otros diferentes que se dedican directamente a eso, que son empresas aparte. Por ejemplo, Cursor es como otro Visual Studio, pero de otra empresa. Kiro es otro Visual Studio, pero de otra empresa. ¿Cuál más? Windsurf. Sí, todas estas son herramientas que básicamente hacen lo mismo que Visual Studio. Entonces uno tiene muchas opciones en el mercado. Y todas estas tienen una capa gratuita. Entonces uno termina probando varias herramientas y va utilizando la que mejor se le acomode. Si ya estoy casado con alguno de los modelos, pues puedo sencillamente utilizar el de esa empresa porque ya tengo comprado algo con ellos. ¿Sí, Miguel? Profe, pregunta, en el caso de que, digamos, se nos acaben los tokens con Visual, necesariamente si utilizamos otra inteligencia, ¿habría que pasar todos estos datos a, digamos, a la otra interfaz No, o cómo no se porque maneja? ya lo que tú creas queda localmente. Entonces sencillamente se hace el mismo proceso que con Visual. Abres la carpeta donde están todos los archivos y continúas trabajando común y corriente. Ok, listo, profe, ¿Listo? gracias. Ahorita si quieren hacemos el ejercicio con instalando algún otro. ¿Sí, Francisco? Profe, una pregunta. ¿Sí? Eh, ¿Y si tenemos la opción de trabajar en las otras posibilidades, anti-gravity, cursor o algo así, se podría? Sí, funciona exactamente igual. Todos son fork de Visual Studio, entonces todos se ven exactamente igual. Obviamente tienen cositas diferentes, pero la distribución es la misma. A la derecha tienen un chat, abajo tienen la terminal y a la izquierda tienen los archivos, porque todos son copias de Visual Studio. Entonces la forma de trabajo es exactamente la misma. ¿Listo? Listo, continuemos. Entonces si ves, ahí te dice que él ya creó un usuario con éxito, entonces probó el post de registrar, ¿cierto? Nosotros ya validamos en el DBI ver que sí se creó y ahora probó el post de login. Entonces él ya hizo un login y validó que se haya devuelto ese token. Entonces significa que esos dos endpoints a nivel funcional ya funcionan. Entonces tengo como tal definida una parte, la primera parte de ese primer spec. ¿Ibas a preguntar algo, Lady? No, le iba a decir que sí habría la del castorcito. Listo, ahí por ejemplo nosotros no tenemos más tablas, entonces yo no tengo por ejemplo una tabla que me registre las sesiones, entonces no tengo, en este momento yo no estoy almacenando la información de los login, pero lo puedes ver a la izquierda en el servidor. Entonces en esa terminal que tienes abierta donde está corriendo el servidor, puedes bajar y ver si ahí ya se logra ver ese login exitoso. Entonces te dio un error también. Error. Como si se hubiera tratado de subir nuevamente el servidor. Ok. Listo, podemos seguir iterando sobre lo mismo. Pregúntale al chat si falta algo. Creo que faltaba lo de los roles. Dile que continúe con finaliza. Entonces escribe finaliza. Con las funcionalidades faltantes del spec. Todavía no vayas a enviar el enter. Entonces, si ves en este momento, él te está cogiendo el contexto de el punto .m porque es el archivo que tienes abierto. Entonces, ábrete el spec número 1, que es sobre el que estamos trabajando, ¿no? Ese. Entonces, ahora sí, ya puedes enviarlo.
Entonces esperemos que le evalúe si ya quedó Profe, todo. digamos respecto a las otras aplicaciones que usted mencionaba a los compañeros, para usted, digamos, en su experiencia, como cuál sería la más completa, que usted diga como que esta brinda como más información o es más útil o no sé, más práctica. Todo depende del modelo. ¿Qué pasa? Cuando uno no paga, los modelos son más o menos igual de razonamiento, realmente. Entonces, en el uso es exactamente lo mismo porque todos son copias de Visual Studio, entonces la forma de utilizarlos es igual. O sea, con Claude es la única que es diferente y que es más difícil por lo que es en la terminal. Pero de resto, si ustedes descargan cualquiera de esos 5 que les di, los 5 se van a ver casi igual que Copilot. Entonces, ¿qué les aconsejaría? Tener más de uno instalado y en dado caso se les acaben los tokens, seguir trabajando sobre otro. Así hacía yo cuando no pagaba, o sea, cuando empecé a utilizar esto y a probar esas herramientas hace algunos años, que no pagaba ningún plan como tal, lo que hacía era eso. Empezaba a trabajar con un modelo, después me pasaba a otro. O sea, yo en mi computador de estos tengo instalados todos, los 5. Porque antes pues trabajaba con varios. En ese momento ya me casé con Claude y solo trabajo con Claude. Porque pago un modelo costoso y ese modelo como tal para mí programa mejor que los otros. Pero pues yo ya lo utilizo con cosas muy específicas. Cuando son proyectos así sencillos, pues realmente las versiones gratuitas tienen modelos de razonamiento muy similares. Entonces no me casaría con uno, sino los probaría a ver cuál les gusta más. Volver a bajar un error. Listo, no hay lío. Lo que pasa es que, claro, como si ves que él está creando archivos, cada que él va creando cosas, Ok. eso se va recompilando y recompilando. Entonces, ahí ya terminó. Sube a lo que votó en el chat. A ver qué te dijo en la última. Entonces, agregó una protección de JSON Web Tokens, autorización de roles y expandió el endpoint de usuario protegido. Revisando los módulos de autenticación de usuarios, asegurar que los roles estén integrados, completando el siguiente spec. Cliente out spec funcional, control de servicio antes de aplicar los cambios definitivos, agregando rutas protegidas a la actualización del perfil. Sigue bajando. Entonces, perfil opcional guardado en la tabla users. Ya ese endpoint de registrar recibe el perfil, entonces fue un campo que creó. Y añadió otras cosas como el poder ver uno para actualizar su propio perfil, su nombre o su contraseña. Entonces te dice que próximos endpoints listos, registrar cliente, hacer un login, obtener perfil de cliente y actualizar perfil de cliente. Entonces básicamente esos fueron los endpoints que realizó. Creo que hasta ahí ya estaría ese primer, porque ya te está pidiendo, por ejemplo, como siguiente paso empezar a generar reservas. Y creo que lo de la gestión de la cancha ya lo tenías como en el spec 3, ¿no? Entonces ahí él ya está queriendo incorporar más funcionalidades de las que se limitaron en ese spec. Ok, profe. Entonces, puedes bajar el servidor. ¿Cómo se baja el servidor? Entonces, aprendan eso. ¿Cómo subo y cómo bajo el servidor? Te vas a la terminal, nuevamente, y le das control C, como si fueras a copiar algo. Entonces, ese control C que hizo bajó el servidor. Entonces, en este momento ya el servidor no está arriba, ya ese puerto está liberado. Entonces, ahí, digamos, yo ya tengo un endpoint, ¿cierto? Ya hice una funcionalidad, yo ya la probé, que está bien. Entonces, dale git status ahí en la terminal. Listo. Al final le pusiste Se una me fue llave. mal, ¿cierto, Una profe? llave. Sí, tiene una llave al Sí. final. Listo. Ahí qué pasa también cuando yo tengo, por ejemplo, hartas cosas que ven en la terminal.
puedo subir un poquito la ventana. Entonces puedes arrastrar la terminal de arriba. O sea, entre lo que hay entre el editor de código, que es donde yo veo el archivo, ¿cierto? Y la terminal, hay una línea que los divide. Yo esa línea puedo echarla para arriba o para abajo, dependiendo si necesito más espacio en la terminal o necesito más espacio en el editor. Entonces, si ves, al aplicar el guide status, te mostró diferentes cosas. Entonces, baja en la terminal. Entonces, te mostró el guide ignore, ¿cierto? Como archivo modificado. Sube un poquito en la terminal. Baja, baja. Solo es que se vea solo la parte del guide status. Ahí. Listo. Entonces, ¿qué te dijo? Que básicamente él modificó el archivo de guide ignore y que todos los otros archivos están en un track. Significa que son nuevos, que no estaban creados. Entonces, hay cosas que no se deberían subir todavía al repositorio. Entonces, ve al chat nuevamente y dile que meta el guide ignore. Entonces, introduce el guide ignore. Ya lo miramos, Hasley. Ya te pongo bien atención. ¿Cómo se escribe ignore, profe? De ignorar, si ves, lo tienes a la izquierda, a la izquierda debajo del punto example. Pero, profe, tengo que poner acá. Dale. Listo, voy a mirarlo de Hasley mientras tanto. Entonces, tengo una consulta. Sucede y acontece que tengo una base de datos en Excel que he estado intentando importar a Behavior, pero me ha dado error. No me deja subirla. Backend y frontend. Bueno, los Excel no se cargan directamente en las bases de datos, Hasley. Si tú necesitas como tal generar una funcionalidad en tu sistema que te maneje y te suba datos a partir de una base de datos, tienes que crear la funcionalidad. Entonces, ¿cómo se crea la funcionalidad? Básicamente tienes que mapear. Eso también te lo puede ayudar a hacer un agente, donde tú le pasas a la gente en un punto CSV, que es como la versión ligera del Excel, ¿cierto? Donde yo no tengo el formato Excel como tal de Microsoft, sino tengo ese archivo dividido por puntos y comas. Entonces es como si fuera un texto plano gigante que tiene toda la data del Excel. ¿Qué hace uno? Decirle que le ayude a generar un sistema para importar este formato de Excel. Entonces tú tienes que validar cómo va a llegar esa información, de qué forma se va a normalizar. O sea, eso es un feature completo. No lo puedes cargar directamente al de Behavior. Bueno, ahí te está editando. Entonces, agregué el estándar. Entrada estándar para not modules, el dist, archivos de log, .npm, Entonces, bueno, ahí, si ves, ni siquiera le diste una instrucción y él ya entendió que modificar el guide ignore. Vuelve a darle guide status. Entonces hay cosas que ya no te van a salir en el guide status. Listo. Entonces, por ejemplo, los packages yo no los veo necesarios, porque esos ya son internos. Entonces no estoy seguro. Déjame reviso una cosa. A ver si los subimos o les damos de baja del guide ignore. Listo, entonces eso sí. Listo, dejémoslo así. Entonces, ¿qué puedes hacer ahora? Básicamente, subir los cambios. Entonces, escribir en el chat que te realice commits sobre los ajustes. Realiza commits con doble M
con doble M y T, commits del feature del feature, se escribe FE como los remix, feature E, falta la E al final, eso. Realiza los commits del feature. Ya, mándale ese por ahora. Entonces recuerden que es un commit, estoy tomándole una foto al código para ya guardar. Entonces, dale, va a ser un git status primero para ver qué archivos están pendientes. Profe, a mí, digamos que esta pregunta parece tonta, pero es que yo casi no la entiendo. Cuando hacemos un git status, ¿es específicamente para qué? O sea, aquí en la terminal. ¿Para que él como que recapitule todo y me muestre si hay errores? O digamos, ¿cuál es la función del git status? Es que no me queda claro. El status te muestra qué cosas están pendientes o qué hizo, qué está pendiente en la sesión, en esa rama por hacer. Entonces, si ves cuando tú le das a seguir status, él te muestra lo que está dentro de la terminal. Te dice, este archivo .gitignore está modificado, o sea, se le hicieron unos cambios y todos estos archivos que están abajo se crearon, que significa un tracket. Entonces, ¿qué hace la gente? Valida exactamente eso. Está mirando qué se hizo sobre el repositorio. Entonces, O sea, digamos, lo que se hace en el chat, él me lo traduce de cierta manera aquí, ¿sí? sí, entonces él hizo un git status ¿para qué? Para ver qué fue lo que hizo. Entonces, ¿qué archivos están modificados? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué hago yo después del git status? Hago un git add y un commit. Entonces, si ves, él en la misma línea está haciendo las dos. Está haciendo un git add, punto, para incluir todos los archivos, y un git commit donde está dando una especificación de qué se hizo. Entonces, te dice, inicializó el backend con tal estructura y ya. Entonces, mira a la izquierda qué pasó. Todos los archivos que salían verdes, ya no salen verdes. ¿Cierto? Ya todos tienen el mismo color, ya todos están blanquitos. Entonces dale git status otra vez en tu terminal. Entonces si ves que te dice que no hay nada por comitear, que todo está limpio. Entonces, ¿qué significa? Ya le sacó la foto a ese código que te está diciendo la gente. Entonces te dice, vea, se hizo la configuración inicial del Nest, se agregó este archivo, se agregaron estos archivos, se crearon los módulos de autenticación y de usuarios, el registro de clientes y estos endpoints que están protegidos para los perfiles. ¿Qué te está sugiriendo? Si quieres, ahora puedo crear un PR o un rebase con main. Entonces, escríbele que cree un PR. Entonces, crea un PR. Entonces, ¿qué es un PR? Es volver a lo que ya vimos en todo el tema de control de versiones. Yo no trabajo directamente sobre main, ¿cierto? Sino yo trabajo en una rama. Entonces, ahí te está pidiendo una ejecución. El remote, de hecho, ya está. Pero pues no está autenticado el GH. Sí, dale git push. Entonces, ¿qué hace el push? Subir los cambios. Entonces, dale allow. Ahí él te lo va a ejecutar. Entonces, ya hizo el push. Entonces, la rama ya está subida para el PR. Entonces, vete a GitHub. Ahora sí, a tu repositorio en el navegador. Y ábrete GitHub. Listo. Abre tu repositorio, el de code reserva play. Entonces, cositas que tenemos que entender. Si bien en este momento hay varias cosas. En el repositorio solo está lo que habíamos hecho con Lady el día de ayer, ¿cierto? Están las especificaciones, esa carpeta donde estaba la documentación, el .md y ya. Pero no está nada de lo que acabamos de hacer, ¿cierto? Eso como tal no se ha creado. Y si ven, ahí en amarillo sale una cosa que dice feature backend autenticación tuvo 2 actualizaciones. Entonces, cuando se hizo el push, automáticamente el repositorio identificó que se subió una rama, pero entonces esa rama todavía no está fusionada con la principal. Entonces ahí puedes darle ese botón, comparar y solicitar extracción.
Entonces, baja. ¿Qué hace uno ahí? Básicamente, abrir el PR, que es como un permiso para subir esos cambios a main. Entonces, Le doy aquí en crear solicitud de antes baja, extracción. baja. Sigue bajando. Entonces, si ven, ahí tienen un resumen de todo. Qué archivos se cambiaron, qué se quitó, qué se agregó. Lo rojo es lo que se elimina, ¿sí, profe? Sí, Lo lo rosadito. rojo es lo que se quitó y lo verde es lo que se agregó. Entonces ve uno qué archivos se tocaron, qué se quitó, qué se puso nuevo. Archivo por archivo. Entonces esa es toda la foto que tenemos del código, donde está específico quién hizo qué, en qué momento. Entonces ahí está, ese commit lo que hizo fue eso, tomar esa foto en esa rama. ¿Por qué decidimos que ya un cambio sí va a ir a main? Porque yo ya lo probé. Entonces los endpoints ya los probamos y vimos que estaban funcionales. Entonces ahora sí sube. Y dale ahí, crear solicitud de extracción. Entonces, ¿qué hicimos ahí? Ahí estamos pidiendo el permiso para subir ese PR. Entonces, en este caso, como no se tiene ninguna configuración extra de, venga, yo voy a tener ya un flujo para que no se rompa nada en producción, ahí uno normalmente tiene diferentes cosas que van corriendo test, que eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora no se tiene nada, él lo permite. Sube arriba, bien arriba. Nuevamente. ¿Dónde le doy, profe? Sube, arriba. Entonces, si ves, por ejemplo, miren todo el código que se creó en una sola sesión. 6.751 líneas y se cambiaron 24 archivos. Entonces, en una sola sesión, imagínense cuando uno hacía esto a mano, cuánto se podía demorar generando una sola funcionalidad. Entonces, si ven, es básicamente un cambio muy grande, tiene toda la estructura. Entonces, ahora sí baja. Y dale solicitud de fusión. Y confirmar fusión. Entonces, esa es la metodología que uno debería tener cuando esté trabajando. Entonces, cada que ustedes hagan un feature en su local, ¿cierto? En el equipo no es uno, sino son 5. Cada uno va a hacer una funcionalidad diferente. De esta forma, obviamente, los tokens nos van a rendir. Entonces, ahí, ¿qué hicimos? Ahora sí pasamos a main, a la rama principal a la que tienen todos los cambios que hizo Lady. Entonces, sube nuevamente y vete a donde dice código. A la izquierda. No, a la izquierda. Ahí. Entonces ahí, si ven, ahora sí sale todo. Entonces ya en main está absolutamente todo lo que hizo Lady. Entonces, si abres, por ejemplo, la de CRC, la carpeta, ahí salen los módulos de autenticación y de usuario. Ahí está todo el código que se acabó de crear. Y si ves ahí dice Lady Rojas Betancourt. Entonces ahí está que tú hiciste esos cambios. Entonces todo va quedando como tal registrado. Entonces todos estos cambios ya los puede ver cualquier integrante del equipo de Lady. Entonces, ¿qué debe hacer cada integrante? Entonces vuelve otra vez al visual, que era lo que yo les decía de un flujo de trabajo que es constante. Entonces, vete a la terminal y escribe, ya te mando el comando acá, git checkout main. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a volver a main porque en este momento estamos parados en la rama principal, en la que hicimos los cambios. Entonces, si ven que cuando Lady se pasó a main, se borró todo, ya no sale ninguno de los cambios que se hizo. Eso les va a pasar a todos. Porque, ¿qué pasó? Main del local de Lady se quedó con una versión pasada. Entonces, esa versión no tiene todos los cambios.
Entonces, todo su equipo ya puede jalarse los cambios, pero tiene que actualizarse con main. Entonces, es lo que uno siempre debe hacer antes de trabajar para garantizar que uno está trabajando con la última versión del sistema. Entonces, ahí dale un git pull. P-U-L-L. Es jalar en inglés, básicamente. Entonces, cuando hace un pull, se crearon ahora sí todos los archivos. Entonces ahí ya Lady está actualizada. Y ahí cualquier persona de su equipo que se pare sobre la rama de main y haga un pull, se va a traer todos los cambios. Y eso garantiza que todos estén actualizados. ¿Alguna pregunta sobre todo el proceso que se hizo? ¿O es claro? Siento yo que es mucha información, pero Sí, pues pero si ven, o sea, se hicieron muchísimos cambios que manualmente sería imposible. O sea, uno escribir 6.000 líneas de código a mano se puede tirar semanas. no acaba uno nunca. Entonces ahí ya se hizo, por ejemplo, la estructura del proyecto a nivel de backend basada en un requerimiento y pues se está manejando todo el tema del control de versiones para que todo siga. Entonces, ¿cuál sería el deber ser? Que se vayan creando las siguientes funcionalidades. Entonces puede ser que cada uno de los compañeros empiece a tomar un spec diferente y hacer el desarrollo de su propio spec y ver cómo empiezan a reconciliar. O sea, ya ven que ustedes con el chat de la IA pueden preguntarle y ella les va a explicar, ella misma va a poder ejecutar cosas que se van incorporando. Sí, Luis Felipe. Profe, cuando usted hace referencia a la palabra SPEP, ¿a qué significa? Los specs son esos planes. Si ves a la izquierda, toda esa carpeta que dice specs, que dice 01 autenticación, 02 autenticación adicional, 03 control de permisos. Esos specs los generamos ayer basados en el documento técnico. Entonces, esos specs ya tienen un plan detallado y priorizado de en qué orden se deben ejecutar. Entonces, el spec 1 es el principal, el 2 no se puede hacer si no está listo el 1. El 3 no se puede hacer si no está listo el 2, el 4 no se puede hacer si no está listo el 3. Profe, pero una vez que se esté realizando esas actividades y otros compañeros estén introduciendo también codificación al tiempo, ¿no pasa ningún troque de información o algo que dañe todo? Sí, por eso deberían hacerse en orden. Entonces, cada uno puede trabajar en un aspecto diferente, pero al momento que se suban, se van a subir en un cierto orden. Entonces, el deber ser sería que alguien trabaje primero en la estructura del proyecto, tal cual como lo que hicimos hoy con Lady. Entonces, si queda alguna duda o algo adicional, mañana podríamos replicar exactamente lo mismo con otro proyecto para que vean que es transversal, el paso a paso para todos va a ser exactamente lo mismo, pese a que los proyectos sean muy diferentes, porque de qué está dependiendo cómo se desarrolla esto del documento técnico que cada uno creó. Entonces, sé que son varios pasos, pero luego van a ver que le van a coger el tiro a generar funcionalidades mucho más rápido. Pero claro, la idea sería priorizar y ejecutar en ese orden y que a main se vayan subiendo en orden cada una de esas funcionalidades. Con eso el que va a hacer la 3 ya tiene el código de la 2 y puede trabajar en base a ese código. Y claro, en el repositorio pueden haber conflictos. Puede que yo esté tocando algo que mi compañero tocó al mismo tiempo. El repositorio les va a decir que hay un conflicto. Y les va a decir, hay un conflicto en este archivo, en esta línea. ¿Cómo hacemos? ¿Con qué me quedo? ¿Con lo que hizo Pepito o con lo que hizo Juanito? Profe, no existe la posibilidad, o sea, prácticamente por muy, perdón la palabra, por muy ignorante que sea la persona que estemos realizando el trabajo, no va a existir la posibilidad de que podamos borrar trabajos ya realizados. Él siempre va a mantener almacenada una copia o algo. Sí lo pueden borrar y pasa. Pero cuando uno tiene el commit, puede volver a un commit pasado. Entonces siempre va a tener el registro de absolutamente todo. Entonces, claro, yo la cagué y subí un cambio a main que no debía y me tiré la aplicación.
Si eso pasó, yo puedo volver a un commit anterior y hacer prácticamente un control Z del repositorio. Entonces es por eso que yo les digo, trabajen siempre con el control de versiones. Es lo único que les va a permitir tener la traza completa y no perder un montón de trabajo y de tiempo. Entonces, si la embarran, no tengan miedo a enfrentarse a esto. A medida que ustedes vean que van construyendo y que van viendo cómo las cosas funcionan, yo sé que se van a ir enamorando del proceso y va a ser mucho más sencillo. O sea, parecen mucha serie de pasos, pero si ven, realmente uno está chateando con la inteligencia artificial pidiéndole cosas basadas en un documento que ya está. Ella misma va ejecutando. Es ir aprendiendo a hacer el proceso. Entonces, si mañana algún otro equipo requiere que hagamos esta fase inicial, lo mismo, la volvemos a replicar, no hay ningún problema. Listo, profe. Entonces, no siendo más, Listo. Entonces, por ejemplo, el proyecto de Lady pues ya estaría en una fase inicial. O sea, ahí ya es que, no sé, el compañero 2 va a empezar con el spec 2. Entonces él ya tiene los recursos para iniciar con esa funcionalidad e ir probando. Si se rompe algo, no importa, lo vemos cómo lo vamos arreglando. La idea es que le cacharreen. Cuando uno hace las cosas y se estrella es cuando realmente termina aprendiendo. ¿Listo? Entonces, Lady, ya puedes dejar de compartir. profe, ¿usted compartió la asistencia? No la he enviado. No la he enviado. Ya se las mando. Y igual voy a compartir, voy a terminar de dar el tema con el que quedamos. La última clase en estos 20 minuticos. Ya les mandé la asistencia. Y vuelvo como a la aplicación genérica que estábamos tratando de generar con todo el tema de las áreas. Ya un poco más práctica y más entendible. Entonces habíamos quedado en, bueno, cómo se ve ese código, ¿cierto? Básicamente lo que hicimos hoy con el trabajo de Lady, que yo les decía, eso podía ser cualquier área. Entonces, ¿cómo probar el post? Ya vimos que con la IA también podíamos generar como tal un restablecimiento de funcionalidades, ¿cierto? La IA iba probando ella misma el código que fue generando. Entonces, hay diferentes plataformas también con las que yo visualmente puedo hacer esos posts, como por ejemplo esa que se llama Thunder Client, otra que se llama Postman. Básicamente, yo ahí pruebo los endpoints manualmente y ahí voy viendo qué me recibe y qué me entrega como tal ese endpoint. ¿Por qué no lo explico acá? Porque es más complicado. Yo primero aprender a generar los JSON con la información que se debe, porque es muy similar a lo que hicimos con SQL a mano. Entonces es más sencillo pedirle a la IA que nos ayude a probar los endpoints que probarlos manualmente, pero anteriormente uno los probaba manualmente. Era la única forma que uno tenía de identificar si eso estaba bien o no. Porque ¿qué pasa? En fases iniciales, cuando uno no tiene ninguna interfaz gráfica, pues es un poco más complejo probar, porque no es como que yo le dé a un botón y me devuelve algo, ¿cierto? Yo estoy probando el backend. Entonces, les aconsejo eso. Tienen la funcionalidad, ya tienen un endpoint construido, pídanle a la IA que les ayude a generarlo. Entonces, ella misma les genera los JSON con la información requerida para probar ese endpoint y validar que todo esté funcionando bien. Pero vayan probando siempre todo, tal cual como hicimos con Lady. Al chat siempre le pregunto, ¿salen errores? Sigamos reiterando. Preguntémosle qué es lo que está fallando y entendamos qué es lo que se está haciendo. Si bien con Lady no nos pusimos a mirar, pues fueron 6.000 líneas de código. No vamos a entender las 6.000 líneas de código, obviamente, y no es la idea de este curso. Pero es funcional, tiene la estructura, está siguiendo las recomendaciones que yo le di, está construyéndolo en base a un spec. Todo apoyado con IA, pero yo estoy validando paso a paso que todo esté funcionando. Y no le estoy pidiendo de golpe que me construya toda la aplicación, porque obviamente va a ser mucho más genérico y después voy a tener que gastarme mucho más tiempo revisando qué sirve y qué no sirve, que cuando yo voy dejando cada cosita hecha paso a paso. Entonces, básicamente, ¿qué hace uno? Primero prueba el post, ¿cierto? Que fue
ese registro que hicimos. Entonces hicimos un registro y ella miró en DBIver que se creó ese registro cuando registramos a ese primer usuario. ¿Qué hace uno luego? Puede hacer un get de nuevo, y ese get es probar nuevamente el endpoint apoyado de la IA para que me traiga un listado de los usuarios. Entonces, si hubiéramos probado el endpoint de get con Lady, básicamente hubiéramos recibido una lista que en este caso, como solo hay un usuario, pues me va a devolver ese mismo usuario que se acabó de crear, básicamente. Entonces, hay que validar muy bien cuando nosotros tenemos un error. Porque exactamente esto, un error es un mensaje y no es un choque. Si bien la inteligencia artificial se equivocó como 4 veces intentando hacer un registro, y ella misma iba validando a ver en qué era lo que se estaba equivocando. Entonces, siempre que yo tengo un error, no me tengo que sentir mal, ni alarmarme como no, me tiré esto y ya no funciona. Siempre las cosas van a salir mal. La inteligencia artificial puede alucinar en un montón de cosas. Entonces es seguir probando. Entonces, véanlo ustedes cómo lo hizo la IA. Probó 4 veces hasta que funcionó. ¿Cierto? Es básicamente lo que tenemos que hacer. Algo está mal, me va a devolver un error. Tengo que validar que es el error y volverlo a intentar, sencillamente. Entonces, siempre van a haber caídas, siempre van a haber cositas que quedaron mal, de pronto un dato que la inteligencia artificial se inventó y no existe, y cuando hace la prueba se da cuenta que no existe. Entonces, esto siempre es prueba y error. Entonces hay que mirarse muy bien qué tipo de errores son los que me están generando para poder ir entendiendo. Entonces, tengo un error, le pido a la IA que me explique qué está pasando y luego sí que lo vaya corrigiendo. Entonces, este ya sería la última parte de este backend 1, que es, ¿cierto?, cómo yo implemento. O sea, básicamente lo que hemos hecho estas 2 últimas clases. Hay que, uno, generar esa curiosidad primero de intentarlo, de que no me quede grande, de seguir chateando. La IA no se va a cansar de respondernos. Ella sencillamente es un agente, un copiloto muy inteligente que nos va a ayudar a sacar adelante el proyecto. Entonces, si bien avanzamos muchísimo en estas 2 clases a nivel práctico, donde sencillamente desde una planeación ya empezamos a generar y ya vemos algo tangible. Una vez nosotros ya empecemos a darle cierre al sistema y ya empecemos a crear las vistas, que eso va a ser desde la siguiente semana, ya todo el frontend, ya ustedes van a empezar a ver, ahí sí a palpar el sistema ya creado a nivel web. Pero es muy importante que se dediquen a generar esos primeros specs y a cacharrear con la herramienta, a jugar con ella. No le tengan miedo, no están pagando aún por ningún modelo, entonces no le teman a equivocarse y pídanle que les explique. Entonces pasamos de no tener casi nada, tener un documento, a ya tener un servidor que anda a hacer algunas pruebas. Entonces creamos ese primer módulo, en este caso con Lady fue el módulo de usuarios, subimos ese servidor, ¿cierto? Vimos que hace cosas por dentro que van generando una serie de mensajes que se llaman logs, ¿cierto? Que son básicamente registros que van manteniendo una traza de lo que está haciendo mi sistema por dentro. Hicimos un get y un post de áreas que en el caso de Lady eran los usuarios. Hicimos un post de un registro donde creamos un usuario. Hicimos un get donde trajimos los usuarios. Validamos en la base de datos que todo esté bien. Entonces hicimos configuración de base de datos, subimos el servidor y creamos el primer módulo. Es a lo que deberían apuntar todos a tener esta semana para ir iterando y generando ese sistema que queremos construir. Entonces, con esto ustedes ya logren entender este dibujo, básicamente. Entonces, es la síntesis de todo lo que vimos. Un cliente que pide con un verbo, ese get, ese post. En este caso, nuestro cliente todavía no es un navegador y no es una aplicación móvil, porque no hemos hecho ningún frontend, sino sencillamente hicimos una funcionalidad con el backend. Pero más adelante van a ver que esto puede ser una interfaz gráfica. Por otro lado tenemos un controlador, que es ese endpoint, ¿cierto?, que está recibiendo como tal información. Entonces, ese es el mesero que recibe. Y por otro lado está ese servicio que ya tiene una lógica, ¿cierto?, que ya hace todo el tema del trabajo interno.
Entonces ya ahí se genera una respuesta que va a regresar al cliente por exactamente ese mismo camino. Entonces aquí lo poderoso es lograr entender que ese recorrido se va a hacer en cada uno de los módulos. O sea, es algo transversal absolutamente a todos los módulos. Simplemente van siendo como bloques de Lego que yo construyo uno sobre otro, ¿cierto? Una funcionalidad sobre otra, pero todo funciona de la misma forma. El cliente pide, pasa por ese endpoint al controlador y el servicio ejecuta ciertas cosas, como almacenar en la base de datos, como generar ya toda la lógica interna y le devuelvo algo al cliente. Todo funciona exactamente igual. Entonces puede que nos hayamos demorado un poquito más con el primer módulo, mientras entendemos, mientras nos acomodamos a cómo chatear con la IA, a cómo utilizar la herramienta, pero van a ver que cada funcionalidad va a ser exactamente más de lo mismo. Entonces, ¿qué quiero que se lleven de hoy y que apliquen en cada uno de sus proyectos? Básicamente estas 3 reglas de oro. Entonces, lo primero es que tratemos de dirigir siempre con esos specs claros. Como estaba todo bien definido, la IA no alucinó ni se inventó vainas, porque todo estaba claro. Entonces, si el documento está bien y los specs están bien, me voy a hacer la vida muchísimo más fácil que yo empezar a jugar ahí con la IA sin tener como tal un norte a donde debo ir. Entonces, la inteligencia artificial hay que tener algo claro y es que no me lee la mente, ¿cierto? Su resultado va a ser tan bueno como la instrucción que yo le doy. Entonces, ahí es donde nosotros realmente aportamos ese valor. Leímos el documento técnico que generó la IA, lo refinamos bien, generamos bien los specs, leímos esos specs. Entonces, es siempre un proceso iterativo para todo. Segundo, entonces hay que entender lo que me está generando. Entonces, obviamente no tengo que poderlo escribir de memoria ni entender toda la sintaxis de lo que está haciendo con el lenguaje de TypeScript por debajo, pero sí lograr reconocer cada pieza de lo que se está haciendo. Si bien por lo menos a nivel general vimos, no se generaron 10.000 archivos, fueron como 7 archivos y cada uno tenía una pieza que me ayuda a mí a encajar una funcionalidad, en este caso para los usuarios. Entonces la idea es no quedar a ciegas, porque el día que me falle algo, por ejemplo, de un registro, yo ya sé qué archivos fueron los que se tocaron. Entonces sé dónde puede estar ese error. Así yo no entienda el código línea por línea, sé al menos a dónde ir a buscar. Tercero, siempre prueben. Entonces, el código se ve bien, uno dice, pues lo escribió la IA, debe saber, debe ser experta, así que me imagino que quedó bien. Pero si no se prueba, yo no voy a saber si eso funciona o no funciona. Entonces, hoy lo comprobamos haciendo ese get y ese post, ¿cierto? Hicimos el get, funcionó bien de primera instancia. Hicimos el post del registro, se hizo bien el registro, pero tuvimos problemas, por ejemplo, al hacer el login. Entonces, había errores en las sentencias, tuvimos que iterar, la IA tuvo que hacerlo 5 veces para llegar a hacerlo bien, pero lo probamos y cerramos ese feature y por eso subimos esa rama main, porque hicimos la prueba de que estaba funcionando. Entonces no lo hice manualmente, lo hice con la IA como piloto, como copiloto, pero el piloto realmente soy yo. Yo probé, ella me aceleró un montón, me creó un montón de código que a mano hubiera sido imposible. Y pues ahora ya tengo una base sobre la cual trabajar. Entonces cerramos hoy con un servidor vivo, ¿cierto? Con una base de datos que se creó. Entonces, algo que parecía lejano hace un par de semanas, donde simplemente estábamos hallando una idea de negocio, si bien ya está empezando a tomar forma, ya estamos generando código, ya estamos generando funcionalidades. Entonces la idea es que, nada, practiquen, que se equivoquen, que no le tengan miedo y que sencillamente traten de ver cómo se hace todo. La idea es la siguiente clase, incorporar otros métodos del CRUD, que es los otros 2 endpoints que no hemos validado, que sería put y delete. Entonces yo ya simplemente no estoy creando y consultando, ¿cierto? Haciendo un post y haciendo un get, sino ahora ya puedo, por ejemplo, editar un usuario o eliminarlo. Entonces eso sería lo que veríamos como tal en la siguiente clase. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que les preocupe de toda la información? ¿Alguien que se sienta perdido? Yo creo que sí, profe, son como muchas cosas.
No sé si lo que se hizo hoy de pronto se pueda repetir así sea ligero mañana. Sí, claro que sí, Como podemos hacerlo. para el documento, yo creo que hasta el documento, pues, no sé, si tus compañeros, eh, pensemos que esté bien y de pronto esté mal, pero Podemos no hacerlo sé con si otro así grupo, como pero yo la hay idea es varios. esa, que los documentos estén bien hechos, porque eso ya, o sea, eso es un tema que ya tiene casi 3 semanas. Profe, Entonces, perdón, yo le envié al correo un documento inicial porque la verdad yo me he sentido súper perdida y eso que estaba en clases. Yo he seguido el paso a paso, trabajo también con ChatGPT, pero el tema me parece súper denso, 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 o sea, súper alejada de toda esta cantidad de códigos. Sin embargo, yo le envié pues una propuesta, no sé si estará bien, si será un buen inicio para continuar, pero sí es ok, bastante tema. listo. Pues si quieres mañana lo revisamos. Si ya tienes el documento bien estructurado, hacemos lo mismo. De hecho, pues estos desde el viernes pasado nos la hemos pasado es Sí, yo validando documentos, haciendo el mismo proceso con varios equipos. Entonces, sí, profe, yo no estaba muy... tengan miedo a preguntar, sino, claro, todo se va a acomodar dependiendo el modelo de negocio, pero van a ver que es exactamente lo mismo. Entonces, si lo tienes listo, revísalo bien. Si lo vamos a ver mañana, pues que ya esté como tal con la reiteración, que ya le hayas aplicado el prompt de los requerimientos no son ambiguos, no hay cosas duplicadas, no se están pisando funcionalidades con otras. Entonces, si ya estás segura que eso está bien, lo revisamos y hacemos el ejercicio que hemos hecho con el equipo de Lady y con el de Haslin con tu proyecto, no hay problema. Gracias. ¿Vale? Listo. Entonces, eso sería por el día de hoy. No olviden llenar la asistencia. Listo, profe, gracias. Listo. Hasta luego. Que tengan feliz noche. Hasta luego. Profe, una pregunta. Sí, Claudia. Yo tengo una base de datos, pero no sé si esa base de datos me sirva como para el proyecto. Estamos como pensando hacer como un almacén, sí, como una ferretería Sí. O sea, estás con Ever, ¿sí? con Eversy. Pero entonces no sé si esa base de datos nos sirva ¿A qué te para refieres eso con mismo. base de datos? ¿Es un Excel? Sí, sí, señora. Sí, claro, puede servir. ¿Sabes en qué parte les puede servir más? En el tema del modelo de datos. Si ustedes ya tienen definido que, no sé, tienen que manejar un inventario. Ayer él me mostró más o menos con Cloud Cowork lo que había hecho y yo Sí, lo vi muy extenso. Entonces, en lo que quedamos con Ever es revísalo bien y limítalo bien porque son muchas cosas. O sea, él quiere, por ejemplo, hacer una automatización con WhatsApp y hacer varias cosas que obviamente son más complejas. Entonces empezaría yo por lo fundamental del sistema para que ustedes limiten bien ese MVP. Entonces, si primero la prioridad es necesito un control de inventario y yo ya sé que tengo esta clase de productos para la ferretería, pues exacto, yo tengo que crear, por ejemplo, una entidad de producto, una entidad de categoría. Entonces, ¿cierto? Una ferretería puede tener desde un tornillo hasta un taladro y sí, todo eso señora. tiene unos datos diferentes que yo debo almacenar en una base de datos. Y ese producto va a tener unas especificaciones diferentes a otro producto. Entonces yo tengo que empezar a ver, tengo N productos, esos N productos, ¿cómo los puedo meter en categorías, cierto? Categorías tornillos. Entonces hay tornillos de diferentes pulgadas, con diferentes cabezas, para usar con Bristol, para usar con destornillador. Entonces yo tengo que ver qué tantas categorías voy a utilizar, por ejemplo, y que inicialmente lo que veo más sencillo es que sea un control de inventario. Descartar, por Ok. ejemplo, las automatizaciones con WhatsApp en una fase inicial. Si ya se tiene una base de datos con la que tienen ya consignados productos, de esa base ustedes se pueden guiar para sacar sus categorías y las diferentes entidades. Entonces, Ok, este proceso que profesor. hemos hecho con IA, lo mismo pueden hacer con un Excel. Ustedes pueden cargarle a un chat ese Excel que ya tiene cierta data, cierto formato y que les ayude a generar muy bien
ese modelo de datos para hacer un sistema de inventarios. ¿Modelo de datos? Sí. Entonces, todo el sistema que tienen pensado para manejar la ferretería, pues puede resumirse en una fase 1, cómo controlo mi inventario. Y ahí, solo ahí ya tienen un sistema para construir. Ok, profe, muchas gracias. Sí, porque es que teníamos la base de datos, pero no sabemos cómo en sí manejarla. Sí, yo quería primero pasar esa base de datos que está en un Excel a un .csv, que es esto, .csv. Eso también lo pueden hacer con IA o con cualquier. De hecho, creo que uno puede exportar el Excel a .csv directamente desde el programa de Excel y meterle a un chat SSSB para que lo analice. Les puede ayudar. O sea, donde ustedes ya están definiendo el sistema de la ferretería, limitarlo a control de inventario y subirle el CSV para que les permita a ustedes sacar como un resumen general de cómo va a ser ese modelo. Entonces, si ves, es algo similar a una tienda. Es una tienda, pero enfocado a productos de ferretería. Punto. Ok. Bueno, profe, muchas gracias. Dale, con gusto. ¿Sí, Luis Felipe? Profe, lo que pasa es que realmente, pues, yo sí estoy bastante atrasado porque yo soy parte del equipo de los muchachos que presentamos ayer la idea, pero que se nos complicó todo el proceso. Entonces, pues, yo quería preguntarle, profe, dos cositas. ¿Existe la posibilidad de que se pueda empezar a reestructurar algo con todo lo que usted nos está enseñando? Supongamos que yo tengo un servicio de hotelería, ¿cierto? Supongamos que yo quisiera como agilizar el proceso del registro y que cada que llegue alguna persona a hospedarse, yo pueda ofrecerle mediante mi app algunas opciones de turismo, algo en lo que ellos puedan entretenerse mientras están en ese punto de la ciudad. ¿Por ahí podría reestructurarse algo o usted no lo cree viable? Es que realmente, profe, yo estoy tan, no sé. Sí, pues hay que hacer todo el proceso, ¿no? Desde el inicio. O sea, la cuestión es volver a día 1 desde la idea de negocio. O sea, eso debió haber sido algo que se hizo hace 3 semanas. Sí, ok. Porque si ya vuelven a hacer todo, o sea, a mí no me parece mala idea lo que querían construir con el tema de electricidad, porque de hecho ya habían desarrollado la idea. El único pero es el cómo, que no sea ese PWA, sino pues, sea un sistema que esté pegado al stack que estamos manejando. Pero al menos de ese lado ustedes ya tenían avanzado que era lo que necesitaban construir. Que se queda por fuera lo del offline, pero de resto, o sea, me parece más complejo que se vayan desde cero a la planeación y a validar un modelo de negocio nuevamente, porque les tocaría volver al día 1, verse desde las primeras clases de cómo valido si esta idea de verdad es buena, si no. Entonces Ok. yo trataría de aterrizar lo que ya tienen. Si mañana pues me tienen el documento ya corregido, pues lo validamos y miramos si es viable, no es viable, quítenle esto, agréguenle esto. Lo miramos bien. Listo, profe. ¿Listo? Vale. Dale. Listo, feliz noche.